vamos a ver el siguiente ejercicio que nos va a permitir entender un poco cómo se puede obtener la ecuación de velocidad de una reacción como esta que estamos viendo aquí a partir del mecanismo de esta. Leamos aquí el enunciado, leerlo vosotros tranquilamente y después activáis de nuevo el vídeo. Bueno, lo leo yo ya. Las dos sustancias más abundantes en la atmósfera, oxígeno y nitrógeno, no reaccionan a temperatura ambiente. Bueno, esto menos mal que, no es, que es así, porque si no lo tendríamos claro, ¿no? Dice, pero sin embargo, en un motor de combustión, en un incendio o en otras circunstancias donde la temperatura sea alta, reaccionan produciendo el monóxido de nitrógeno, según la siguiente reacción. Esta es la reacción de estudio nuestra. Se sabe que la ecuación de velocidad para este sistema, para esta reacción, tiene la forma esta de aquí. Aquí es importante que sepamos que, aunque esta es una ecuación, una ley de velocidad sencilla, ya recordar que m sería el orden de reacción con respecto al nitrógeno y n el orden de reacción con respecto al oxígeno, una reacción no tiene por qué tener una fórmula tan sencilla de velocidad, podría ser muy compleja con cosenos, exponencial, podría ser ultra compleja, aunque muy raro. En muchos casos sea de este tipo, donde esta m y n no tienen que ver nada con los coeficientes estequiométricos de aquí. Fijaros que esto es un 1 y esto es un 1 y aquí nos tiene un valor m y n. Bueno, de hecho es lo que nos van a preguntar. Dice, determine el valor de m y n a partir de la siguiente información. O sea que lo que nos van a preguntar es cuánto vale esto y cuánto vale esto. ¿Y qué información nos dan? Nos dicen primero, la reacción transcurre según el mecanismo de Zeldovich en dos etapas elementales. Esta primera y esta segunda. En la primera etapa elemental, aunque realmente tal como está expresado aquí son dos, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Aquí hay dos etapas y aquí también, la derecha y la inversa. En esta primera, una molécula de nitrógeno colisiona con un átomo de oxígeno y produce un átomo de nitrógeno y monóxido de nitrógeno. Y aquí un átomo de nitrógeno choca con una molécula de oxígeno para dar oxígeno atómico y monóxido de nitrógeno. Si las reacciones inversas se produjesen, pues significaría que el NO choca con un átomo de nitrógeno para producir esto. ¿Ves? Como hago hincapié en este tema de chocar porque estamos hablando de etapas elementales. Esta reacción de aquí no es una etapa elemental. De hecho, nos dicen que este es su mecanismo. Por tanto, aquí lo que nos están diciendo es que en un depósito meto nitrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso y me da esto. No me están diciendo que una molécula de nitrógeno choca con una molécula de oxígeno para dar esto. Eso sucedería si fuese una reacción elemental, pero no lo es porque nos han dicho que este es un mecanismo. Bien. Por otro lado, nos dan, aquí dice, la reacción inversa del mecanismo anterior son muy lentas en comparación a las directas. Me están diciendo que aquí que la velocidad hacia la derecha es mucho más grande que hacia la izquierda, o sea que no se producen las reacciones estas. Esto para que en algún momento lo tengamos en cuenta. Por otro lado, aquí nos dicen, tras un tiempo, la concentración de nitrógeno es constante. Bueno, esto nos suena a la aproximación del estado estacionario, ya lo trataremos posteriormente. Y después nos dicen que las dos especies, tanto atómica como el oxígeno molecular, están en equilibrio a través de esta constante. Bueno, vamos a ir resolviendo cada una de las partes. Primero, lo que hay que tener claro qué es lo que nos están pidiendo. Esta es la ecuación de velocidad y tenemos que saber cuánto vale m y n. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, la estrategia será utilizar esta información para obtener una ecuación parecida a esta y después comparar y ver cuánto vale m y n. Veamos cómo lo hacemos. Bien, esta es nuestra reacción global. Esto es lo que nos han dicho que es la velocidad de reacción, pero trabajar con la v de velocidad de la reacción a veces no es lo más práctico, es conveniente expresarlo en función de una de las sustancias que hay aquí. Podría expresarlo en función del nitrógeno molecular, del oxígeno molecular o del NO. Yo voy a elegir el NO. Esto tiene un poco de truco, porque yo si lo hago en función de estos no llego muy lejos, aunque se podría a lo mejor encontrar alguna manera. Pero yo sé que a través de este me va a resultar más fácil por lo que vais a ver a continuación. Bueno,
Pues voy a poner en función del monóxido de nitrógeno. Bien, para ello, como este es un producto, por la definición de velocidad, la velocidad será igual. Positivo, por ser un producto, 1 partido por el coeficiente estequiométrico, en este caso es 2, por la derivada del monóxido de nitrógeno con respecto al tiempo. Así hemos separado la velocidad, hemos estudiado la V de velocidad de la reacción. Bien, ahora, porque por interés vamos a trasladar todo esto a este lado, y entonces lo tendremos de esta manera. ¿Vale? Bien, voy a eliminar lo que tenía y esto es lo que hemos obtenido. Bueno, pues ahora, haciendo uso del mecanismo, vamos de nuevo aquí al enunciado, marco en rojo los conceptos que voy a utilizar ahora. Voy a utilizar el mecanismo este y voy a hablar de que las reacciones inversas son muy lentas comparadas con las directas. Bueno, pues vamos aquí, planteamos el mecanismo. Como decimos que las reacciones inversas son muy pequeñas con respecto a las derechas, pues vamos a quitarlas directamente y así no nos mareamos. Realmente nuestro mecanismo es este de aquí. Bueno, estoy todo el rato diciendo el mecanismo. Hemos aceptado que este es el mecanismo que corresponde a esta reacción. Pero podemos comprobar, por lo menos desde el punto de vista estequiométrico, porque hay otras cosas que habría que comprobar, si es así. Entonces vamos a sumar esto más esto. Y me da esto de aquí. Fijaros, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno atómico, oxígeno molecular, nitrógeno, LNO, oxígeno y como hay otra de NO, 2 de NO. Si después vemos oxígeno y oxígeno se van, nitrógeno y nitrógeno se van y lo que nos queda es la reacción de aquí arriba, N2 más O2 para dar 2NO. Bueno, pues ya sabemos que en efecto, por lo menos estequiométricamente, esto coincide con esto de aquí. Bueno, como he dicho, nuestro objetivo es, haciendo uso del mecanismo, encontrar una expresión que sea parecida a esta y comparar y ver cuánto vale MN. Bueno, pues si aquí lo que tratábamos era de calcular, aquí está la expresión de la velocidad expresada en función del monóxido de nitrógeno, pues vamos a calcularlo aquí también. De hecho, he elegido el monóxido de nitrógeno porque el monóxido de nitrógeno aparece en esta y aparece en esta. Si lo hubiese puesto en función del nitrógeno, el nitrógeno aparece en esta, pero no en esta. Entonces, bueno, me hubiese complicado la cosa. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la velocidad de reacción de esta de aquí expresada en función del monóxido de nitrógeno? Como el monóxido de nitrógeno es un producto, aquí sería más, como tiene el coeficiente estequiométrico 1, 1 partido por 1, con lo cual me queda esto, y esto va a ser igual a ¿qué? Como esto es una reacción elemental, todas las reacciones elementales tienen, la velocidad tiene una expresión de este tipo, donde será la constante multiplicado por la concentración de uno de los reactivos elevado al coeficiente estequiométrico, 1, por la concentración del oxígeno elevado al coeficiente estequiométrico. Esto de aquí solo es válido en las reacciones elementales. Fijaros que en esta reacción de aquí, esta M no tiene por qué ser el coeficiente estequiométrico de N, porque esto no es una reacción elemental. Esto es una reacción global donde hay muchas etapas elementales. Bueno, en este caso hay estas dos aquí. Bueno, veamos en esta segunda de aquí cómo expresemos cómo varía el NO con respecto al tiempo. Como es un producto, ya hemos dicho que es más 1 partido por 1, eso sería la definición de velocidad, y ahora que va a ser igual a la velocidad, pues a la constante 2 por la concentración de N por la concentración de O2 elevado a 1, porque sus coeficientes estequiométricos, esto es un 1 y esto es un 1. Bueno, pues entonces vemos que el monóxido de nitrógeno aparece por esta reacción y por esta. ¿Cuál es la variación total? Pues sumemos. La variación total será esa, que tiene que ser esta de aquí. Bueno, pues vamos a subirlo esto aquí arriba, borremos lo demás y comparemos. Pues la verdad es que poco, en fin, esto no se parece en nada a esto de aquí. Aquí hay una suma, aquí hay dos, pero este es el camino. Ahora tengo que ver cómo transformar esta expresión para que al final aparezcan las mismas variables, el N2 y el O2. Aquí tenemos N2, O2, pero aquí tenemos oxígeno y nitrógeno. ¿Cómo podemos quitar esto? Bien, para ello vamos a ver los siguientes datos que nos dan. Nos dicen, tras un tiempo, la concentración de nitrógeno es constante. Bueno, esto ya hemos dicho que es la aproximación del estado estacionario. Bueno, pues si me dicen que la concentración de N es constante, fijémonos, N atómico
aquí es un producto y aquí es un reactivo. Lo que significa que el N esto es una reacción consecutiva, donde este es el producto y este es el reactivo. Lo podríamos poner como reacciones consecutivas. Y este es el intermedio, se puede decir, de la reacción. Típica situación donde se puede aplicar la aproximación del estado estacionario, que como nos han dicho que n permanece constante después de un tiempo, ahora hablaremos de este principio, matemáticamente lo que viene a suponer es que si n no varía con el tiempo, es que la variación de n con respecto al tiempo es aproximadamente cero. Bien, hay que decir que en el enunciado ponía y dice al cabo de un tiempo n permanece constante. Al principio de la reacción, la concentración de n no permanece constante porque va aumentando la concentración y llega un momento que ya después ya permanece constante. Ahí hay un periodo que se llama un periodo de inducción, donde la aproximación del estado estacionario no es válida y eso es importante acordarse. Bueno, pues ahora que ya sabemos esto de aquí, lo que vamos a hacer es expresar esta reacción, pero vamos a poner la velocidad en función de n. Bien, como n es un producto, aquí sería más un coeficiente estequiométrico 1, pues 1 partido por 1, derivada de n, eso sería la definición de velocidad. ¿Y esto a qué sería igual? Pues a, como es una etapa elemental, K1 por la concentración de un reactivo elevado al coeficiente estequiométrico, que es 1, en este caso, por oxígeno, que también es 1. Siguiente. Bien, aquí hay un poco de diferencia porque fijaos, n ahora ya es un reactivo. Entonces la definición de velocidad sería igual. Menos, porque es un reactivo, 1 partido por 1, porque el estequiométrico es 1, variación de n con respecto al tiempo. ¿Y eso a qué sería igual? Eso sería la definición. Y eso sería igual a la siguiente ley cinética. Sería K2 por la concentración de un reactivo elevado a 1, porque el coeficiente estequiométrico es 1, por la concentración de otro reactivo elevado a 1, pues también el coeficiente estequiométrico es igual a 1. Vale. Bien, como después queremos sumar las dos variaciones realmente, aunque este símbolo sea igual a este símbolo corresponde a lo que varía en esta reacción y esto es lo que varía en esta de aquí. Vale, el signo menos, pues lo vamos a pasar a este lado. Y entonces vamos a sumar lo que varía, porque aquí podría haber puesto un paréntesis, es reacción 1 y aquí otro paréntesis, reacción 2, y sumar las dos variaciones. Lo que quiero decir es que aunque este símbolo y este símbolo es el mismo, no son las mismas cosas. Esto es lo que varía por esta reacción y esto es lo que varía por esta otra. Pues lo sumamos ambas variaciones y tenemos esto de aquí. Evidentemente, por la primera, como es positiva, aumenta, claro, es un producto, y en la segunda disminuye, si no menos, porque es un reactivo. Por eso tenemos esto de aquí. Bien, ahora ya teniendo en cuenta que vamos a aplicar la aproximación del estado estacionario, significa que esto es aproximadamente cero, pues vamos a considerar que esto es cero. Entonces esto es cero, despejamos un término, lo pasamos a otro lado, tenemos esto de aquí, y fijaros, K1N2O, K1N2O, K2NO2 es esto de aquí. Lo que me está diciendo que este término y este término son iguales dentro de esta aproximación. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a sustituir uno de ellos, de hecho lo que haremos es este K2NO2 lo vamos a sustituir por esto de aquí, de tal manera que tenemos esta expresión de aquí, ¿vale? Lo podríamos haber hecho de la otra manera y también funcionaría. Bueno, pues ya tenemos esto de aquí, que ahora vamos a eliminar todas las cosas que hemos hecho para llegar hasta este punto. Y fijaros, esto ya se parece más a esto, pero aún no del todo, porque el oxígeno es molecular y aquí es atómico. Pero veamos qué tenemos en el enunciado. En el enunciado nos dice que la concentración del oxígeno molecular y el oxígeno atómico están relacionados por esta expresión, donde esto es la constante K sub P de equilibrio. Bueno, pongámoslo aquí, K sub P. Entonces esta K sub P nos va a relacionar las concentraciones de uno y otro. Bueno, como es K sub P serán en presiones, K sub P realmente es la presión del oxígeno elevado al cuadrado partido por la presión del oxígeno molecular. Bueno,
haciendo uso de la ecuación de los gases ideales, que sabemos que es esta, P por V en RT, pero para la V al otro lado. Esto de aquí es la concentración N partido por V, luego podemos expresarla de esta manera. Por tanto, la presión del oxígeno atómico será igual a la concentración del oxígeno atómico por RT, todo elevado al cuadrado. Y la presión del oxígeno molecular será el oxígeno molecular por RT. Si de aquí hacemos un poco de operaciones, un RT y otro RT se van, me queda esto de aquí y ya de aquí despejo la concentración de oxígeno atómico, porque recordar que yo lo que quiero es transformar este oxígeno atómico en un oxígeno molecular. ¿Veis cómo tenemos esta relación aquí? Bueno, pues ahora donde pone aquí oxígeno atómico, lo sustituyo por esto de aquí y tengo la expresión esta que tenemos aquí. Bueno, voy a borrar todo y voy a dejar esta expresión. Bueno, pues ahora ya se parece del todo mucho más, aunque haya muchas constantes por aquí. Fijaros, oxígeno, oxígeno, nitrógeno, nitrógeno. Por tanto, M, ¿cuánto va a valer? 1. M es 1, simplemente comparando, porque todo esto aquí son constantes. No hay nada, son números, son constantes. La constante de equilibrio y la constante de velocidad de la primera etapa. Después N, 1/2. Y por último, K, la constante de velocidad de la reacción, será, fijaros, porque aquí hay un 2 y aquí hay un 2, pues será K1 por todo esto de aquí. Bien, pues ya lo tenemos realmente acabado. Ahora bien, por dejarlo un poco más elegante, como en el enunciado nos habían puesto la expresión de esta manera con la velocidad, no con la derivada de NO, pues vamos a dejarlo ya bien, pero ya sabemos lo que vale K, N y M, simplemente los ponemos y ya está. Esta sería la velocidad de la reacción. Ahora bien, hay que saber que esta fórmula es válida solo en unas condiciones determinadas dentro de la aproximación que hemos utilizado. ¿Cuáles son? Primero, que hemos considerado que las reacciones inversas no se dan. ¿Eso cuando sucede? Cuando estamos lejos del equilibrio. Porque cuando el sistema empieza a alcanzar el equilibrio, las reacciones inversas ya empiezan a ser importantes. Y por tanto, esto que hemos hecho de no tenerlas en cuenta no podíamos utilizarlo. Luego, esta fórmula solo es válida mientras esto sea válido. Y también nos han dicho que la reacción, después de un periodo determinado de tiempo, un periodo cortito, se alcanza el estado estacionario que viene dado por esto de aquí. Por tanto, al principio de la reacción, cuando no hay casi nada de esto, estamos empezando y solo hay nitrógeno y por ahí algún oxígeno atómico, la reacción, esta fórmula no es válida. Pues por tanto, fijaros, no es válida al principio y tampoco al final, o sea que es en el medio, más o menos. El principio del estado estacionario, lo mejor dicho, la aproximación al estado estacionario tiene su miga y a la hora de llevarlo a la práctica hay que tener mucho cuidado qué es el principio y qué es el final. El rango ese, no es tan fácil a veces saber cuál es el rango ese de validez de esto de aquí. Simplemente, por último, quería comentar una cosa. En este caso no ha sido necesario porque directamente ya nos han dicho que se cumplía la aproximación del estado estacionario, pero muchas veces en los problemas lo que nos dicen es que la constante K2 de la etapa segunda es mucho más grande que la de K1 y no nos dicen esto de aquí. Cuando se produce estas circunstancias, cuando normalmente podemos aplicar esto de aquí, el principio del estado estacionario, donde K2 es mucho mayor que K1. Bueno, pues con esto finalizamos.